Antes de que existieran los cielos y la tierra, antes de que los ríos fluyeran y las montañas se elevaran, existía solo un vacío absoluto, un silencio tan profundo que ni siquiera el tiempo podía existir. En ese vacío, un huevo cósmico flotaba, suspendido entre la nada y el infinito. Dentro de él dormía Pangu, un ser gigante cuya respiración contenía la esencia del universo entero. Dicen que Pangu estaba atrapado en el huevo durante miles, quizá millones de años. Mientras dormía, el caos del mundo primitivo burbujeaba a su alrededor. El huevo temblaba, como si sintiera que el momento de su despertar se acercaba. Y entonces ocurrió. Un estallido silencioso, como un suspiro del cosmos, rompió la cáscara del huevo. De un lado, la luz empezó a elevarse, convirtiéndose en el cielo. Del otro, la oscuridad se condensó, formando la tierra. Pangu, con su fuerza titánica, separó lo que debía permanecer separado: el cielo y la tierra. Cada día que pasaba, Pangu crecía, y a medida que lo hacía, también lo hacía la distancia entre el cielo y la tierra, asegurando que nunca volvieran a tocarse. Imagina un mundo recién formado. Cielos azules aún sin nubes, montañas que se alzan como gigantes dormidos, ríos naciendo de lágrimas de Pangu mientras trabaja sin descanso. Cada movimiento de su cuerpo daba forma a los valles y llanuras. Sus ojos se convirtieron en el sol y la luna, su aliento en el viento que sopla entre los árboles recién nacidos, y su voz en el trueno que retumba en la lejanía. Pero aquí viene algo que pocos saben. Mientras Pangu creaba, algo más se movía en las sombras del cosmos. Un susurro antiguo, un eco de aquello que existía antes del huevo. Era algo que desafiaba incluso a Pangu, un misterio que nadie podría comprender en su totalidad. A medida que pasaban los eones, Pangu sentía que su trabajo estaba completo. El cielo era firme, la tierra estable y todo en equilibrio. Sin embargo, sabía que su tiempo en este mundo estaba llegando a su fin. Con un último suspiro, Pangu cayó, y su caída no fue el final, fue la transformación de todo lo que había creado. De su cuerpo surgieron las montañas más altas y los valles más profundos. Su sangre se convirtió en ríos y lagos, su carne en la fértil tierra que daría vida a incontables seres. Incluso sus pelos se transformaron en árboles, hierbas y animales. Cada parte de Pangu se convirtió en un elemento del mundo que conocemos. Pero aquí es donde la historia se pone aún más fascinante. Mientras el cuerpo de Pangu se convertía en el mundo, su espíritu no desapareció. Algunos antiguos textos dicen que su espíritu se convirtió en la energía vital que recorre el universo, la fuerza que da vida a todo lo que existe. Otros creen que todavía camina entre nosotros, invisible, asegurándose de que el equilibrio se mantenga. Ahora, podrías pensar que la historia termina aquí, con Pangu convertida en el mundo mismo, pero no, porque, mientras la humanidad aún no existía, algo más comenzó a formarse en la oscuridad de la tierra recién creada. Algo que sería clave para el próximo capítulo de la creación. Nuba, la diosa que daría forma a los primeros humanos, con ellos al destino del mundo. Antes de llegar a Nuba, toma un momento para imaginar este mundo primitivo. Cielos azules y brillantes, mares inmensos, montañas que parecen tocar el cielo. No hay ciudades, no hay hombres, solo un universo vibrante y lleno de posibilidades. Pero incluso en esta perfección inicial, existía un vacío, un hueco que debía ser llenado. Y aquí es donde los antiguos creían que los secretos más grandes estaban escondidos, no en el cielo ni en la tierra, sino en el límite entre ambos. Porque en ese espacio donde el cielo roza la tierra, donde la energía del universo fluye sin ser vista, es donde los dioses comenzaban a forjar su influencia sobre el mundo. Una curiosidad que pocos cuentan: el mundo de Pangu no era solo físico.
Había fuerzas invisibles, energías que solo los más sabios podían sentir. Viento que podía hablar, montañas que susurraban historias antiguas y ríos que reflejaban no solo la luz, sino los recuerdos de lo que había sido y lo que estaba por venir. Cada elemento tenía vida propia, como si Pangu hubiera infundido su esencia en cada rincón. Y aquí, querido espectador, te hago una pregunta. ¿Te imaginas despertar en un mundo así? Un mundo recién creado, donde cada paso podría revelar un secreto antiguo, donde cada sombra podría albergar un espíritu dormido. Esto es lo que los antiguos creían que experimentaban los primeros dioses al caminar entre las tierras que Pangu había formado. Pero no todo estaba en calma, porque así como Pangu había creado, también había dejado espacio para lo inesperado. La energía que no podía controlar se acumulaba en los rincones olvidados, y algunos dicen que ahí, entre la tierra y el cielo, comenzaron a surgir los primeros desafíos que pondrían a prueba a los futuros dioses y héroes. Antes de terminar esta primera parte de nuestra historia, quiero que recuerdes algo. La mitología china no trata solo de dioses y monstruos. Trata de orígenes, de cómo el mundo tomó forma, y de cómo las fuerzas invisibles que creamos en nuestra imaginación siguen guiando nuestras historias hoy. Pangu no es solo un gigante dormido, es la metáfora de la creación, del sacrificio y del vínculo entre el cuerpo y la tierra. Y mientras cerramos este capítulo, déjame dejarte con un pensamiento que te acompañará hasta la próxima parte. Cada montaña que ves, cada río que fluye, y cada soplo de viento podría ser el susurro de Pangu recordándonos que la creación nunca es sencilla y que incluso los gigantes deben descansar, pero su legado nunca muere. Después de que Pangu dio forma al cielo y a la tierra y transformó su propio cuerpo en montañas, ríos y océanos, el mundo estaba lleno de vida, pero aún faltaba algo esencial: los humanos. Sin seres que caminaran sobre la tierra, que habitaran los valles y que escucharan el canto de los ríos, el mundo era vasto, pero solitario. Es aquí donde entra Nuba, la diosa de la creación, cuyo cuerpo combinaba forma humana y serpentina, símbolo de la conexión entre lo divino y lo terrenal. Nuba no solo observaba el mundo, lo sentía, respiraba con él y comprendía su vacío. Ella sabía que el universo necesitaba seres que pudieran admirar su belleza, temer sus fuerzas y, sobre todo, aprender a amar. Cuenta la leyenda que Nuba caminaba por la tierra recién formada y notaba cómo la vida brotaba a su alrededor. Árboles, animales, insectos y hasta las primeras flores que se abrían al sol. Pero cada criatura tenía su propósito, excepto un ser, el humano. No existía todavía alguien capaz de sostener una conversación con los dioses, de reír o llorar, de crear historias. El mundo estaba incompleto. Entonces, Nuba se arrodilló junto a un río cristalino y comenzó a moldear la primera figura humana con barro. Con delicadeza, modeló los brazos y las piernas, la cabeza y el torso, y con su aliento dio vida al ser. La primera respiración humana surgió de sus labios, y el corazón comenzó a latir por primera vez. Pero la diosa no se detuvo ahí. Ella quería que la humanidad fuera diversa, que cada ser fuera único. Para ello, utilizó un método que hoy nos parecería mágico. Tomó barro de diferentes colores y calidades, mezclándolo con su propia esencia divina. Algunos humanos salieron más fuertes, otros más inteligentes, algunos más sensibles y otros más curiosos. Cada detalle estaba pensado: los ojos para mirar, las manos para crear, los pies para caminar por senderos desconocidos. Aquí quiero que hagas una pausa y lo imagines: un mundo sin humanos y de repente, los primeros seres caminando por valles verdes, mirando con asombro los cielos, los ríos, las montañas. Todo era nuevo para ellos. Cada sonido, cada aroma, cada color era un milagro. Y detrás de ellos, Nuba los observaba, con amor y orgullo,
pero también con preocupación. Porque la historia de Nuba no solo es sobre creación, es también sobre responsabilidad, sobre cómo un Dios se enfrenta a la imperfección de sus propias obras. Los primeros humanos eran frágiles, no conocían el peligro, y pronto se encontraron con desafíos que ni la misma diosa podía evitar. Animales salvajes, tormentas, ríos impredecibles, cada experiencia era una lección de supervivencia. Pero Nuba no estaba sola. A veces, se dice, el cielo enviaba señales, advertencias de los dioses mayores, recordándole que no todo debía ser controlado. La vida humana debía aprender a adaptarse, a crecer y, sobre todo, a tomar decisiones. Sin estas decisiones, la humanidad no podría evolucionar. Sin duda, la primera lección que Nuba impartió fue: la libertad tiene un precio. Y así, mientras los humanos caminaban y exploraban su mundo, un día ocurrió algo que cambiaría todo. Un cataclismo. Los cielos se oscurecieron y del vacío emergieron grietas en la tierra. Ríos desbordados, montañas que temblaban y criaturas salvajes que escapaban de sus guaridas. La perfección de la creación estaba en peligro, y la humanidad, recién nacida, no tenía fuerzas para enfrentarlo. Fue entonces cuando Nuba tomó una decisión que definiría su leyenda para siempre. Sabía que debía intervenir para salvar su creación, pero no podía simplemente detener el caos. La naturaleza tenía sus propias reglas, y los humanos debían aprender a sobrevivir dentro de ellas. Con un suspiro que parecía sacudir el cielo, Nuba comenzó a reparar el mundo. Primero, recogió piedras de 5 colores diferentes: amarillo, rojo, azul, blanco y negro. Cada piedra representaba un elemento del universo: tierra, fuego, agua, metal y madera. Con ellas, selló las grietas que amenazaban con devorar la tierra. Pero la tarea no fue fácil. Cada grieta parecía multiplicarse, y el esfuerzo de la diosa la desgastaba. Se dice que su cuerpo serpentino se estiró y se tensó hasta límites inimaginables, sus brazos y manos trabajando sin descanso, modelando la tierra con precisión divina. Luego, con arcilla moldeada de nuevo, volvió a dar forma a algunos humanos que habían sido arrastrados por el desastre. Los salvó, los fortaleció y les enseñó a reconocer el peligro, a entender la naturaleza y a respetar el equilibrio del mundo. Pero esto no era todo. Nuba sabía que la humanidad necesitaba leyes, orden y comunidad para sobrevivir. Por eso, enseñó a los primeros hombres a construir refugios, a cultivar la tierra y a unirse en tribus. La diosa estaba sembrando no solo cuerpos y vida, sino también conciencia y cultura. Sin embargo, mientras Nuba trabajaba, algo oscuro se movía en las sombras. El caos que no podía controlar comenzó a manifestarse en formas extrañas. Criaturas híbridas, monstruos que acechaban en los bosques y ríos, y espíritus inquietos que no entendían su lugar en el mundo. Algunos antiguos relatos dicen que estas fuerzas eran la consecuencia de errores de creación, restos de la energía de Pangu que no habían encontrado equilibrio. Aquí quiero que hagas una pausa y lo imagines: un mundo recién creado, lleno de maravillas, pero también de peligros invisibles, y una diosa que, sola, trata de mantener todo en equilibrio. Cada paso que da, cada ser que salva, es un acto de amor, pero también de sacrificio. Nuba sabe que la humanidad es frágil, pero también sabe que de esa fragilidad surgirán historias, héroes y aprendizajes que llenarán los siglos por venir. Y entonces llega el momento más famoso de la leyenda: la creación masiva de los humanos. Nuba, cansada de moldear uno por uno, tomó un cordel y lo sumergió en barro, dejando que cada gota que caía se convirtiera en un nuevo ser humano. Algunos dicen que esta es la razón por la que existen tantas diferencias entre las personas. Cada gota llevaba una esencia diferente, un destino único, un camino propio.
Pero incluso aquí, Nuba enfrentó un dilema. ¿Cómo asegurarse de que todos estos humanos sobrevivieran y prosperaran? La diosa comprendió que debía enseñarles valores. El respeto por la naturaleza, la colaboración entre ellos, la comprensión del bien y del mal. Sin estas enseñanzas, el mundo que Pangu había creado podría desmoronarse en caos total. Antes de cerrar esta parte de la historia, quiero dejar un pensamiento. Nuba no solo creó humanos con barro y agua, creó seres con alma y propósito. Cada uno de nosotros lleva un poco de ese barro divino, un poco de la intención de la diosa que caminó entre los primeros ríos, observó los primeros árboles y escuchó los primeros latidos de la humanidad. Y mientras Nuba observa a los humanos dispersarse por valles y montañas, comienza a preguntarse sobre el futuro. ¿Serán fieles a sus enseñanzas? ¿Serán capaces de mantener el equilibrio que ella y Pangu trabajaron para construir? En la sombra, los peligros aún acechan, pero también lo hace la oportunidad. La oportunidad de crecer, aprender y convertirse en algo más que simples criaturas del barro. Después de que Nuba dio forma a la humanidad y le enseñó a caminar por el mundo, los hombres y mujeres comenzaron a explorar la tierra, a sembrar, a cazar y a aprender sobre los misterios que la rodeaban. Sin embargo, la vida en aquel mundo primitivo no sería fácil. No todo estaba en equilibrio, y las fuerzas del cielo podían ser tanto protectoras como destructivas. En aquel tiempo, el sol no era uno solo, como lo conocemos hoy. No, había 10 soles, hijos del cielo, que se turnaban para iluminar la tierra. Pero estos 10 soles no respetaban el orden. A veces decidían aparecer todos a la vez. Imagina un cielo abrasador, donde cada rayo quema la piel y los ríos se evaporan al instante. Los campos se secan, los animales caen agotados, y la humanidad, aún débil, sufre como nunca antes. El caos se extendió como un incendio que no podía apagarse. Los mortales gritaban a los cielos, implorando misericordia, pero los 10 soles no escuchaban. Su luz era demasiado poderosa, y el mundo estaba al borde de la destrucción. Fue entonces que apareció Houji, un arquero de habilidades sobrenaturales, conocido no solo por su destreza, sino también por su valor y su sentido de justicia. Houji contempló la tierra abrasada, los ríos secos y los campos marchitos. Sabía que debía actuar, pero enfrentarse a los soles no era tarea sencilla. Cada sol era un hijo del cielo, inmortal y poderoso. Ningún mortal podría acercarse sin ser consumido por su calor. Sin embargo, Houji no dudó. Tomó su arco, un arma forjada por los dioses mismos, y se preparó para enfrentarse a un enemigo que nadie había osado desafiar. Aquí quiero que imagines el momento. Un hombre solo, parado en la llanura, mientras 10 soles giran en círculos sobre su cabeza, lanzando rayos incandescentes. El aire es un horno, la tierra cruje bajo sus pies, y cada paso parece una batalla perdida antes de empezar. Y aún así, Houji respira hondo, toma su flecha y apunta. Con un disparo tras otro, cayó el primer sol, luego el segundo y el tercero. Cada flecha era precisa, como si el mismo universo guiara su mano. Pero los soles no eran simples enemigos. Cada uno tenía voluntad propia y, al ser alcanzado, gritaba un rugido que sacudía los cielos y los montes. La tierra temblaba, y los humanos, escondidos en cuevas y ríos, observaban atónitos como un solo hombre enfrentaba la destrucción total. Cuando Houji eliminó 9 de los 10 soles, el último permaneció. Este sol no era como los demás. Era el más joven, el más rebelde y también el más astuto. Sabía que debía sobrevivir y comenzó a esquivar las flechas de Houji con una velocidad imposible de seguir con los ojos. La tensión era insoportable. ¿Qué pasaría si todos los soles desaparecieran? La tierra quedaría en completa oscuridad. ¿Y si el último sol seguía quemando la tierra?
La humanidad desaparecería para siempre. Aquí es donde el mito se vuelve aún más fascinante. Hou Yi, con su sabiduría, comprendió que debía equilibrar la luz y la vida. No podía destruir completamente a los soles, pero tampoco podía permitir que su poder destruyera el mundo. Con una estrategia audaz, disparó una flecha que no buscaba eliminar, sino guiar. El último sol, herido pero vivo, fue colocado en el cielo para rotar en un ciclo diario, iluminando la tierra sin arrasarla. Gracias a Hou Yi, la humanidad sobrevivió y el equilibrio fue restaurado. Pero esta victoria tuvo un precio. Los antiguos relatos dicen que el calor de los soles había dejado marcas indelebles en la tierra, desiertos, volcanes y zonas donde la vida apenas podía sostenerse. Además, el acto heroico de Hou Yi lo convirtió en un objetivo para los dioses y los celestiales, quienes veían su poder con una mezcla de respeto y preocupación. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más intrigante. Hou Yi no estaba solo en sus desafíos. Su valentía inspiró a otros mortales y a algunos seres divinos a intervenir. Pero también atrajo la atención de fuerzas oscuras, aquellas que siempre buscan aprovechar el poder de los héroes. Espíritus antiguos, demonios del cielo y criaturas de caos comenzaron a acechar, esperando el momento de desestabilizar lo que él había protegido. Ahora quiero que cierres los ojos y visualices la escena. Un cielo donde aún brillan 9 soles, el calor abrasador sobre los campos, Hou Yi en la llanura con su arco y la humanidad escondida observando, con miedo y admiración. Cada respiración es un recordatorio de lo frágil que es la vida y de lo valiente que puede ser un solo ser cuando actúa por el bien de todos. Pero, como en toda gran historia, la victoria no es eterna. Hou Yi, aunque victorioso, enfrentaría desafíos que ningún arco podría vencer. Celos de los dioses, ambiciones humanas y la inevitable llegada de la tragedia personal, aquella que transformaría a los héroes en leyendas. Y aquí es donde conectamos con la próxima historia, la de Hou Yi y Chane, un amor que desafiaría los cielos y el tiempo y cuyo destino cambiaría la forma en que los mortales y los dioses venían el mundo. Antes de avanzar a ese capítulo, quiero que recuerdes algo. Los 10 soles no son solo un mito sobre calor y destrucción. Representan la fuerza descontrolada de la naturaleza, la prueba de que incluso los mortales más valientes deben aprender a respetar el equilibrio del universo. Hou Yi no solo disparó flechas, enseñó a la humanidad que el valor y la inteligencia son igual de importantes que la fuerza. Y así, mientras la tierra se recuperaba y los humanos comenzaban a reconstruir sus aldeas y cultivos, Hou Yi contemplaba el horizonte, sabiendo que su lucha había sido solo el comienzo. Porque en un mundo donde dioses y mortales coexisten, cada victoria trae nuevas responsabilidades, y cada hazaña deja una marca imborrable en la historia del universo. Imagina, querido espectador, que caminas por esos valles y desiertos, todavía marcados por el calor de los soles. Cada piedra, cada río, cada árbol lleva la memoria de aquel tiempo primitivo. Cada sombra en la montaña recuerda al héroe que enfrentó la destrucción total con solo un arco y su determinación. Y mientras avanzamos a la próxima parte de esta saga, te preguntes, si tuvieras que enfrentarte a un poder que amenaza la vida de todos, ¿tendrías el valor de disparar la primera flecha? Después de que Hou Yi enfrentó a los 10 soles y salvó la tierra, la humanidad tuvo un respiro. Los campos comenzaron a reverdecer, los ríos a fluir y la vida, tan frágil como siempre, encontró un nuevo ritmo. Pero incluso los héroes enfrentan desafíos que ningún arco puede resolver. Hou Yi, aclamado y respetado por todos, no solo debía proteger a los mortales, sino también enfrentar su propio destino y las decisiones que marcarían su vida para siempre. En ese tiempo, Hou Yi estaba acompañado por su amada, Chane, una mujer cuya belleza y sabiduría rivalizaban incluso con la de los dioses.
Los relatos antiguos describen a Chane como delicada y fuerte al mismo tiempo, con un espíritu que podía comprender tanto los mortales como a las fuerzas divinas. Juntos, Hou-ji y Chane representaban no solo el amor entre dos humanos excepcionales, sino la conexión entre la humanidad y lo divino, un vínculo que el universo observaba con curiosidad, a veces con celos. Sin embargo, la fama de Hou-ji y su valentía atrajeron la atención de los cielos de una manera inesperada. Los dioses, admirados pero también temerosos del poder humano, le otorgaron a Hou-ji un elixir de inmortalidad, un regalo tan poderoso que podía cambiar la historia de la humanidad. Este elixir, forjado en los fuegos del cielo y bendecido por los ancestros, otorgaba la vida eterna a quien lo bebiera. Pero aquí es donde la historia toma un giro que nadie olvida. Hou-ji, consciente de su amor por Chane y de su deber hacia los mortales, no bebió el elixir de inmediato. Sabía que si lo hacía, abandonaría a la humanidad y a su amada. Así que decidió guardarlo, esperando el momento adecuado. Cada día, contemplaba el elixir, tentado, y cada noche pensaba en la fragilidad de la vida humana y en lo que significaría vivir para siempre. Imagina por un momento esa tensión. Un hombre poderoso, rodeado de gloria y respeto, sosteniendo un objeto capaz de desafiar al tiempo mismo, y sin embargo, dudando. Cada decisión podía cambiar no solo su vida, sino la historia entera de la humanidad. Y mientras él reflexionaba, fuerzas externas comenzaban a moverse en silencio. Uno de los discípulos de Hou-ji, movido por la codicia y la ambición, intentó robar el elixir. La leyenda dice que, en un instante de desesperación y para proteger el regalo divino, Chane lo tomó. Y entonces ocurrió algo extraordinario y trágico. Al beber el elixir, su cuerpo comenzó a elevarse hacia el cielo, más allá de los campos, los ríos y las montañas, hasta que alcanzó la luna, donde se convirtió en la diosa que todos conocemos hoy. Hou-ji miró cómo su amada desaparecía en el cielo, y el dolor que sintió no se puede describir con palabras. La gloria de la victoria, los soles abatidos y la humanidad salvada se convirtieron en recuerdos lejanos frente al vacío dejado por la ausencia de Chane. Él estaba solo, con el corazón lleno de amor y pérdida, y con el mundo que aún dependía de su protección. Aquí quiero que hagas una pausa e imagines la escena, la luna iluminada por la noche, Chane flotando en silencio, observando la tierra que una vez caminó junto a ella, mientras Hou-ji permanece abajo, mirando hacia arriba, incapaz de alcanzar a quien ama. Cada noche, los mortales miran la luna y sienten la presencia de Chane, recordando que incluso los dioses enfrentan sacrificios y pérdidas que ninguna fuerza puede revertir. Pero la historia no termina con la ascensión de Chane. En la luna, ella se convirtió en la guardiana de su propio destino y de la eternidad. La soledad la acompañó, pero también le dio una perspectiva que pocos mortales o incluso dioses podían comprender. Desde allí, podía observar a Hou-ji, podía ver la tierra y aprender sobre la vida de quienes quedaron atrás. Y mientras lo hacía, la leyenda de su amor y su sacrificio creció, convirtiéndose en inspiración para generaciones enteras. Mientras tanto, Hou-ji continuó su vida en la tierra, enfrentando enemigos, enseñando a los humanos y defendiendo el equilibrio que había logrado tras derrotar a los 10 soles. Cada acción que realizaba llevaba consigo la memoria de Chane, y aunque su corazón estaba herido, su determinación nunca flaqueó. El héroe no solo protegía la tierra, también mantenía vivo el recuerdo de un amor que trascendía el tiempo y el espacio. Pero no todo era paz en este nuevo equilibrio. La presencia del elixir y la ascensión de Chane provocaron que otros seres celestiales y mortales codiciaran lo que había quedado atrás. Espíritus antiguos, demonios celestiales y mortales ambiciosos comenzaron a conspirar, buscando aprovechar la ausencia de Chane o el poder que aún residía en la tierra.
La historia nos recuerda que incluso los actos heroicos pueden traer consecuencias que ningún héroe puede prever por completo. Aquí es donde entra un detalle fascinante. Algunos relatos dicen que Chane, en la luna, comenzó a influir sobre ciertos eventos en la Tierra. A veces enviaba señales, reflejando su presencia en la luna llena. Otras veces, su energía se filtraba en sueños y visiones de aquellos que merecían guía o advertencia. La diosa no estaba limitada por la distancia. Su amor y su poder trascendían los límites del mundo mortal. Ahora imagina esta dualidad. Hou-Yi en la tierra, luchando y protegiendo la humanidad, y Chane en la luna, observando, aprendiendo y actuando en silencio. Dos seres unidos por un amor imposible, separados por fuerzas que ninguno de los dos podía controlar. Cada vez que los humanos miran la luna, recuerdan esa historia, que incluso la inmortalidad puede traer soledad, y que el sacrificio puede ser más grande que la victoria misma. Y mientras el tiempo pasa, la humanidad sigue recordando. Festivales fueron creados para honrar a Chane, celebraciones llenas de luces, linternas y deseos. Cada ritual, cada historia contada de generación en generación, mantiene viva la memoria de aquel amor que desafió al cielo. Porque en la mitología china, las historias no solo explican el mundo, enseñan lecciones sobre amor, sacrificio y las consecuencias de nuestros actos. Antes de cerrar esta parte, quiero dejarte con un pensamiento que conecta directamente con la siguiente historia. La vida de los héroes nunca es sencilla, y la gloria siempre viene acompañada de desafíos. Hou-Yi y Chane enfrentaron pruebas que los mortales apenas podrían imaginar. Y mientras los humanos continuaban explorando el mundo, nuevos desafíos surgirían, nuevos héroes aparecerían y nuevas historias se entrelazarían con los mitos antiguos. En la próxima parte, nos adentraremos en la leyenda del Rey Mono, San Wukong, un ser nacido de un huevo mágico, dotado de poderes extraordinarios y cuya travesía marcaría la historia de los cielos y la tierra. Al igual que Hou-Yi y Chane, el Rey Mono nos enseñará que la audacia y la astucia pueden desafiar incluso a los dioses más poderosos, y que cada acto tiene consecuencias que pueden trascender el tiempo. Pero por ahora, visualice este momento, la luna brillante sobre un mundo aún joven, Hou-Yi caminando entre aldeas y ríos, recordando cada gesto, cada sonrisa, cada sacrificio de Chane. Cada humano que observa la luna y suspira por su presencia está conectado con ese amor eterno, un recordatorio de que la vida, aunque frágil, siempre encuentra formas de dejar huella. Porque en la mitología china, el amor, el sacrificio, la valentía no son simples cuentos, son lecciones universales. Y mientras miramos la luna llena, podemos preguntarnos, si tuvieras el poder de la inmortalidad, ¿lo tomarías sabiendo que podrías separarte para siempre de quienes amas? Después de las tragedias y los heroísmos de Hou-Yi y Chane, el mundo humano y celestial continuaba su curso, lleno de maravillas y peligros. Pero pronto surgiría una figura que cambiaría la historia de los cielos y la tierra para siempre. Un ser nacido de un huevo mágico, que poseería poderes inimaginables y cuya audacia desafiaría a dioses y mortales por igual. Su nombre, San Wukong, el Rey Mono. Cuenta la leyenda que, en una montaña sagrada llamada Huaguo, un huevo fue golpeado por los rayos y la energía del cielo. De él emergió un mono, no un mono común, sino uno con inteligencia sobrenatural y un espíritu indomable. Desde el primer instante, San Wukong mostró una curiosidad insaciable, explorando cuevas, saltando entre árboles y observando el mundo con ojos llenos de astucia. Su risa era contagiosa, pero detrás de esa alegría había un fuego que ningún mortal ni Dios podía ignorar. Este pequeño ser pronto comprendió que el mundo estaba lleno de reglas, reglas de mortales, reglas de dioses y reglas de los espíritus. Pero, en lugar de seguirlas, decidió desafiarlas todas.
Cada acción de Sam Wukong estaba marcada por su ingenio y su audacia. Nada ni nadie podía detenerlo, y su fama comenzó a crecer rápidamente. El primer gran desafío de Wukong fue aprender a controlar sus poderes. Desde nacimiento, poseía habilidades extraordinarias. Podía cambiar de forma a voluntad, volar entre las nubes y mover objetos con una fuerza sobrehumana. Pero su espíritu era tan indomable que, al principio, estas habilidades eran un reflejo de su travesura más que de su sabiduría. Imagina un momento en que Sam Wukong, todavía joven, vuela entre montañas, transformándose en pájaro, en pez y en viento, jugando con animales y espíritus menores. Cada travesura lo acercaba a descubrir la extensión de sus poderes, pero también lo ponía en conflicto con los dioses que observaban desde el cielo. Y aquí llega un punto crucial. Sam Wukong decidió buscar la inmortalidad. Había visto la fragilidad de la vida en los mortales y en los héroes que vinieron antes que él. No quería ser un ser efímero, condenado a desaparecer, mientras el mundo continuaba. Así que viajó por montañas, ríos y cuevas, buscando maestros y secretos que pudieran enseñarle a burlar la muerte. Fue en ese camino que conoció un sabio inmortal, quien le enseñó artes místicas, técnicas de transformación y cómo invocar el poder del cielo y la tierra. Cada lección aumentaba su fuerza y confianza, pero también su orgullo. Sam Wukong no era solo un estudiante. Era un ser que cuestionaba todo, desafiando las reglas y buscando siempre su propio camino. Y entonces, como toda gran leyenda, llegó la hora de la rebelión. Sam Wukong decidió que no aceptaría las leyes del cielo. Subió al palacio celestial, donde los dioses gobernaban, y exigió reconocimiento. Su osadía fue tal que se declaró a sí mismo, gran sabio, igual al cielo. Imagina la escena. Un pequeño mono, burlón y desafiante, frente a los dioses mayores, cuya autoridad nunca había sido cuestionada. Cada palabra de Wukong retumbaba en los salones celestiales, desafiando siglos de jerarquía divina. Los dioses intentaron calmarlo con regalos, títulos y promesas. Pero Sam Wukong no se conformó. Sus poderes eran demasiado grandes para someterse, y pronto desató su fuerza en el cielo. Luchó contra ejércitos celestiales, rompió sellos mágicos y demostró que ni el trono del cielo podía detener su voluntad. La leyenda dice que incluso los truenos y relámpagos temblaban ante él, como si la naturaleza misma reconociera su poder. Pero, como en toda historia de héroes, su audacia tenía límites. Los dioses, preocupados por su descontrol, buscaron la ayuda de un ser aún más poderoso, el Buda, quien finalmente logró atraparlo bajo una montaña sagrada, sellándolo con magia que ni su fuerza podía romper. Sam Wukong quedó atrapado, pero su espíritu seguía intacto, esperando el momento de liberarse y continuar su camino hacia la verdadera sabiduría. Aquí quiero que hagas una pausa y lo imagines. Un mono nacido de un huevo, capaz de desafiar al cielo, ahora atrapado bajo una montaña, mirando las estrellas y planificando su escape. Su fuerza no ha disminuido, su ingenio permanece y su espíritu sigue siendo indomable. Cada día que pasa, el mundo cambia y él observa, aprendiendo, creciendo, esperando. Pero Sam Wukong no era solo un rebelde. Su historia también está llena de lecciones sobre la astucia, la valentía y la búsqueda del equilibrio. Aunque desafió a los dioses, su objetivo nunca fue destruir el mundo. Quería comprenderlo, dominar sus leyes y protegerse a sí mismo. En muchos sentidos, Wukong representa el espíritu humano, audaz, curioso y, a veces, desobediente, pero siempre buscando su lugar en el universo. Imagina su liberación siglos después, un mundo cambiado, humanos que ya caminan y viven bajo las enseñanzas de héroes como Hou Yi, y un cielo que todavía recuerda la travesura del mono.
Wukong no solo regresará al mundo, sino que se convertirá en un protector, en un compañero de héroes y en un símbolo de que la astucia y la fuerza pueden coexistir con la sabiduría y la responsabilidad. Antes de cerrar esta parte, piensa en esto. Cada transformación que Wukong hace, cada salto entre nubes y montañas, es un recordatorio de que incluso los seres más pequeños pueden desafiar el orden establecido. Cada travesura, cada desafío o la autoridad, enseña que el poder no se mide solo por la fuerza física, sino por la inteligencia, la audacia y la determinación de actuar cuando otros temen hacerlo. Y mientras la humanidad continúa su camino, mientras Hou-ji observa desde la Tierra y Chane brilla desde la Luna, Wukong comienza su propia saga. Una saga de aventuras, desafíos y aprendizaje que marcará no solo su vida, sino la de todos aquellos que se cruzarán en su camino. En la próxima parte, exploraremos el viaje al oeste de los compañeros del Rey Mono, donde Wukong se unirá a otros seres extraordinarios para enfrentar desafíos aún mayores, demonios y espíritus que pondrán a prueba no solo su fuerza, sino también su astucia, lealtad y corazón. Pero por ahora, imagina a Wukong en lo alto de la montaña, viendo el mundo con ojos que han conocido el cielo y la tierra, con poderes que podrían desafiar a cualquier dios, y con la certeza de que cada acto de rebeldía lleva consigo una lección que debe aprender antes de alcanzar la verdadera sabiduría. Porque en la mitología china, incluso los rebeldes más audaces tienen un propósito, y cada historia, por épica que sea, siempre deja una enseñanza. El equilibrio entre fuerza, astucia y responsabilidad es la clave para dominar el mundo y a uno mismo. Después de su liberación, Wukong, el indomable Rey Mono, ya no era solo un espíritu rebelde. Su fuerza, astucia y poder habían crecido, pero también necesitaba un propósito más grande que desafiar al cielo. Y fue entonces cuando comenzó la aventura que marcaría su leyenda para siempre. El viaje al oeste, una misión que uniría dioses, mortales y criaturas extraordinarias en una travesía épica llena de peligros y enseñanzas. Todo comenzó con un monje llamado Tang Sanzang, conocido también como Tripitaka, quien recibió una tarea divina: viajar hacia el oeste para recuperar los sagrados sutras budistas y traerlos de regreso a China. La misión no era sencilla. El camino estaba lleno de demonios, espíritus traviesos y fuerzas que querían impedir que la humanidad obtuviera esas enseñanzas. Pero lo que hacía esta misión especial no era solo la importancia de los sutras, sino los compañeros que se unirían al viaje, formando un grupo que equilibraría fuerza, sabiduría y astucia. Wukong fue el primero en unirse. Su carácter indomable y habilidades sobrenaturales lo convirtieron en el protector del monje, alguien capaz de enfrentar cualquier amenaza que surgiera en el camino. Pero no estaba solo mucho tiempo. Pronto llegaron Zubajie, el cerdo celestial, y Sabuhing, el monje de arena, cada uno con historias propias, defectos y talentos que los harían indispensables para la travesía. Zubajie era un ser divertido y glotón, mitad humano y mitad cerdo, conocido por su fuerza bruta y su apetito insaciable. Aunque a menudo distraído y perezoso, su corazón era noble, y su capacidad para enfrentarse a demonios y monstruos lo hacía un aliado valioso. Sabuhing, en cambio, era tranquilo y disciplinado, un guerrero leal que había sido castigado por los cielos y que buscaba redimirse a través del servicio al monje y la protección del grupo. Imagina por un momento la escena. 4 seres tan diferentes caminando juntos, atravesando montañas, ríos y desiertos. Wukong con su energía impetuosa, Zubajie con sus travesuras, Sabuhing con su calma disciplinada y Tang Sanzang, el monje, con su sabiduría y fe inquebrantable. Cada paso que daban estaba lleno de tensión. Cada noche era un descanso breve antes de enfrentarse a los próximos desafíos, y cada encuentro con espíritus y demonios servía para poner a prueba no solo sus habilidades,
sino también sus valores. Uno de los primeros desafíos del viaje fue el bosque de los demonios de la carne, un lugar donde criaturas monstruosas se alimentaban de los viajeros desprevenidos. Sam Wukong, con su fuerza y astucia, lideró la defensa, enfrentándose a enemigos que podían cambiar de forma, engañar a los sentidos y manipular la realidad. Cada batalla era una lección de estrategia y coraje, y cada victoria demostraba que, aunque la fuerza es importante, la inteligencia y la cooperación son esenciales. Zhu Bajie, aunque inicialmente distraído por comida y comodidades, tuvo que aprender a controlar sus impulsos. Durante un enfrentamiento con un demonio disfrazado de bella doncella, su codicia casi pone en peligro al grupo. Pero gracias a la paciencia de Tan San Fan y la intervención de Sam Wukong, logró superar su debilidad y comprender que la misión requería sacrificio y disciplina. Sabu Jing, por su parte, demostró que la lealtad y la paciencia pueden ser tan poderosas como la fuerza bruta. En varias ocasiones, mientras los otros discutían o se distraían, él mantenía la calma, asegurando que el grupo no cayera en trampas mortales. Su equilibrio ayudaba a contrarrestar la impulsividad de Wukong y las distracciones de Zhu Bajie. Cada encuentro con demonios y espíritus no solo era físico, sino también un desafío moral. Algunos demonios ofrecían riqueza, poder o conocimiento a cambio de desobediencia o traición. Otros intentaban manipular los miedos y deseos más profundos de los viajeros. Y cada vez, Sam Wukong y sus compañeros debían tomar decisiones rápidas. Seguir el camino correcto, aunque difícil, o ceder a la tentación y arriesgar todo. Aquí quiero que imagines la tensión. La luna brillante sobre un bosque oscuro, criaturas invisibles acechando y 4 viajeros enfrentándose no solo a enemigos externos, sino también a sus propios miedos y debilidades. Cada victoria y derrota dejaba una enseñanza, y cada paso acercaba a los héroes a un conocimiento más profundo sobre sí mismos y sobre el mundo. Una de las pruebas más famosas del viaje fue la Torre de los Demonios, donde espíritus atrapaban a viajeros para devorarlos o mantenerlos prisioneros por la eternidad. Sam Wukong tuvo que usar toda su astucia, transformaciones, cambios de forma, incluso engaños, para liberar a Tan San Fan y a sus compañeros. La batalla fue larga, llena de giros inesperados, y mostró que incluso los seres más poderosos no pueden confiar únicamente en la fuerza. La inteligencia y la estrategia son igual de esenciales. Pero el viaje también estaba lleno de momentos de reflexión y aprendizaje. Tan San Fan enseñaba lecciones sobre compasión, paciencia y fe. Sam Wukong, a veces impaciente, aprendía a escuchar y a considerar no solo el resultado inmediato de sus acciones, sino también sus consecuencias a largo plazo. Zhu Bajie entendía que la indulgencia puede ser un obstáculo, y Sabu Jing reforzaba la importancia de la disciplina. Cada paso del viaje no solo acercaba al grupo a los sutras, sino que también transformaba a cada miembro en un ser más completo. Ahora quiero que pauses un momento y visualices esto. 4 héroes, tan distintos, caminando juntos por montañas cubiertas de niebla, ríos turbulentos y bosques oscuros. Cada sombra puede ser un enemigo, cada sonido un presagio de peligro. Y aún así, avanzan, porque su objetivo es mayor que cualquier miedo, mayor que cualquier debilidad. Cada desafío fortalece su vínculo y prepara al grupo para pruebas aún más grandes que están por venir. Entre estas aventuras, Sam Wukong sigue mostrando su carácter único, audaz, bromista y poderoso, pero también protector. Su lealtad hacia Tan San Fan y sus compañeros se convierte en un ejemplo de cómo incluso los más rebeldes pueden aprender a canalizar su fuerza para un propósito mayor. Cada enemigo derrotado y cada obstáculo superado refuerza la idea de que el verdadero poder no es solo físico, sino la capacidad de mantener la rectitud incluso frente a la adversidad. Pero, como toda gran historia,
hay momentos de tensión que dejan al espectador al borde del asiento. Demonios más poderosos, engaños más astutos y pruebas morales aún más difíciles acechan en cada curva del camino. La unión del grupo será puesta a prueba una y otra vez, y las lecciones que aprenden no solo afectan a ellos, sino a todos los mortales que algún día conocerán sus historias. Antes de cerrar esta parte, quiero dejar un pensamiento que conectará con la siguiente. El viaje del Rey Mono y sus compañeros no es solo una aventura épica llena de combates y magia. Es un relato sobre valentía, astucia, cooperación y crecimiento personal. Cada uno de los héroes aprende a superar sus debilidades, cada decisión que toman tiene consecuencias, y cada acto de sacrificio fortalece no solo a ellos, sino al mundo que protegen. En la próxima parte, exploraremos la leyenda de la Serpiente Blanca, donde el amor y la tragedia se entrelazan en la ciudad de Hanzhou, y donde los mortales descubrirán que incluso los corazones más nobles pueden enfrentarse a fuerzas que desafían la vida misma. Será una historia llena de misterio, romance y enseñanza sobre la naturaleza humana y divina. Pero por ahora, imagina a Sambucón y sus compañeros avanzando por un camino interminable, enfrentándose a peligros que desafían la lógica, superando desafíos que ponen a prueba su fuerza, su astucia y su corazón. Cada paso los acerca a su destino, y cada noche los recuerda de la importancia de trabajar juntos, confiar en los demás y mantener la fe en el viaje, incluso cuando todo parece perdido. Porque en la mitología china, las grandes aventuras no solo enseñan sobre la fuerza o la magia, enseñan sobre el coraje, la lealtad y la capacidad de crecer a través de las pruebas, lecciones que todavía hoy podemos aplicar en nuestra propia vida. Después de las grandes aventuras del Rey Mono y sus compañeros, y de los héroes que marcaron la tierra con su valentía, surge una historia distinta. No de batallas celestiales ni de soles que amenazan la vida, sino de amor, destino y magia, donde los humanos se cruzan con fuerzas sobrenaturales en la ciudad de Hanzhou. Esta es la leyenda de la Serpiente Blanca, una de las historias más famosas y conmovedoras de la mitología china. Hace muchos siglos, en un mundo donde lo mortal y lo divino coexistían, existía un espíritu transformado en una mujer de extraordinaria belleza. Bai Suzen, la Serpiente Blanca. Su verdadero origen era una serpiente que había cultivado la virtud y la compasión durante siglos, acumulando poder espiritual y sabiduría. A través de su práctica, había aprendido a tomar forma humana, pero nunca olvidó su naturaleza. Un ser que podía amar, proteger y también desatar fuerzas que superaban a los mortales. Bai Suzen llegó a Hanzhou en una noche cubierta por la neblina del río y las luces tenues de los faroles. Su presencia era etérea, como si cada paso estuviera acompañado por la música de los ríos y el susurro del viento. Allí conoció a Su Xian, un joven erudito de gran corazón, cuya vida cotidiana contrastaba con la inmensidad del poder sobrenatural que la acompañaba. Su encuentro fue instantáneo y mágico. Los ojos de Su Xian se encontraron con los de Bai Suzen, y en ese instante ambos sintieron que sus destinos estaban entrelazados. Imagina ese primer encuentro. La lluvia cae suavemente sobre el puente del río, las luces se reflejan en el agua, y dos almas de mundos distintos sienten un vínculo que trasciende lo ordinario. Este tipo de magia es la que caracteriza a la mitología china, la intersección de lo humano y lo divino, de lo visible y lo invisible, donde cada acción tiene repercusiones más allá de lo inmediato. Pero, como toda historia de amor épico, la felicidad inicial estaba destinada a enfrentar pruebas inimaginables. El mundo no siempre acepta que lo mortal y lo sobrenatural coexistan en armonía. Fai, un monje budista de gran poder y férrea moralidad, se convirtió en el antagonista que cuestionaría la relación de Bai Suzen y Su Xian. Fai creía que los espíritus no podían mezclarse con los humanos sin causar desequilibrio, y que el amor entre un mortal y un ser sobrenatural podía traer desgracia al mundo.
Aquí quiero que imagines la tensión. Bai Suzen y Suxian, caminando por el río bajo la luna llena, sintiendo que cada sombra puede traer peligro. Cada sonido del viento podría anunciar la llegada de Fai. La historia nos recuerda que incluso el amor más puro enfrenta obstáculos que ponen a prueba la fe, la lealtad y el coraje. A medida que la relación florecía, Bai Suzen reveló su verdadero poder. Podía controlar el agua, invocar tormentas y curar enfermedades. Pero su naturaleza sobrenatural también atrajo la atención de enemigos que deseaban aprovechar su fuerza. Fai, utilizando su magia y conocimiento de las leyes celestiales, planeó separar a los amantes y poner a prueba su compromiso. Uno de los episodios más dramáticos fue la tormenta en el puente del Río Blanco, donde Bai Suzen tuvo que luchar contra fuerzas que amenazaban la vida de Suxian. Con su energía, calmó el río y protegió a su amado, demostrando que su amor no solo era profundo, sino también capaz de cambiar la naturaleza misma. Cada acción de Bai Suzen combinaba valentía, sacrificio y el poder de lo divino, recordándonos que los héroes no siempre llevan armaduras ni arcos. A veces, su fuerza está en el corazón y en la determinación de proteger lo que aman. Sin embargo, Fai no estaba dispuesto a ceder. Convencido de que la unión era peligrosa, utilizó su poder para apresar a Bai Suzen en la torre de Leifeng, separándola de Suxian y obligando a ambos a enfrentarse a la desesperación y la paciencia. Suxian, devastado pero determinado, buscó maneras de liberar a su amada, demostrando que incluso un mortal, guiado por el amor y la fe, puede desafiar obstáculos que parecen imposibles de superar. Imagina este momento. Suxian parado frente a la torre, la lluvia golpeando su rostro, la luz de los faroles reflejándose en el agua y su corazón lleno de amor y resolución. Mientras Bai Suzen estaba atrapada, su espíritu seguía fuerte, transmitiendo esperanza a su amado. Esta escena simboliza que el amor verdadero no se mide solo por proximidad física, sino por la fuerza de la voluntad y la fe en el otro. La historia continúa con una serie de desafíos, engaños y sacrificios. Bai Suzen y Suxian enfrentan tormentas sobrenaturales, criaturas demoníacas y la oposición persistente de Fai. Cada prueba es un examen de su amor, de su inteligencia y de su capacidad para equilibrar la pasión con la paciencia. Incluso los momentos de felicidad son efímeros, recordando que en la vida, los desafíos y las pruebas son inseparables de las mayores recompensas. Pero no todo es tragedia. La serpiente blanca también representa la virtud y la compasión, enseñando que incluso los seres más poderosos deben usar su fuerza para proteger, sanar y enseñar. Bai Suzen no solo lucha por su amor, lucha por la humanidad, por la justicia y por la armonía entre los mundos. Cada acción, cada decisión lleva consigo una lección sobre equilibrio, responsabilidad y sacrificio. Finalmente, tras años de pruebas, sacrificios y estrategias, la leyenda dice que Bai Suzen fue liberada temporalmente durante ciertos festivales, especialmente cuando la humanidad celebra el Festival del Bote del Dragón o el Festival de la Luna, recordando el amor y la fuerza de la serpiente blanca. Estos momentos sirven para conectar lo humano con lo divino, mostrando que el poder del amor y la virtud puede trascender incluso los muros más altos y los obstáculos más formidables. Aquí quiero que imagines la lección final de esta parte. El amor verdadero no siempre es fácil ni inmediato. A veces requiere sacrificio, paciencia y la capacidad de enfrentar desafíos que superan cualquier comprensión mortal. Y aún así, es capaz de trascender el tiempo y el espacio, convirtiéndose en leyenda y enseñando a generaciones futuras. Antes de cerrar esta parte, quiero dejar un pensamiento que conecta con la siguiente historia. La serpiente blanca nos recuerda que la mitología china no solo trata de héroes, dioses y monstruos, sino también de emociones, relaciones y valores universales. Cada historia es una lección sobre cómo enfrentar la vida,
los desafíos y los dilemas del corazón. En la próxima parte, exploraremos la historia de Houji y Chane desde otra perspectiva, profundizando en los mitos lunares y los rituales asociados, y cómo estas leyendas siguen influyendo en la cultura y la vida diaria de la humanidad. Veremos cómo los sacrificios de los héroes y los amores imposibles se entrelazan con la celebración, la memoria y el respeto por los ancestros. Pero por ahora, imagina a Bai Suzen y Suxian, separados pero unidos por un vínculo que ni el tiempo ni los muros pueden romper. Y piensa, si tuvieras que enfrentar fuerzas que parecen insuperables por amor, ¿tendrías la valentía de seguir adelante, confiando en que tu fuerza interior puede cambiar el destino? Porque en la mitología china, cada historia nos enseña que la verdadera fuerza no siempre está en la espada o el hechizo. A veces, está en la capacidad de amar, proteger y perseverar frente a lo imposible. Después de los actos heroicos de Houji, quien derrotó a los 10 soles y salvó la humanidad de la destrucción, y de los sacrificios de Chane, la diosa de la luna, el mito de esta pareja se convierte en una de las leyendas más profundas y trágicas de la mitología china. Su historia no es solo de valentía y amor, sino también de lecciones, traición, inmortalidad y separación eterna, enseñando que incluso los héroes enfrentan consecuencias que no pueden controlar. Tras la victoria de Houji, el mundo comenzó a prosperar nuevamente. Los campos reverdecieron, los ríos fluyeron y la humanidad, inspirada por la hazaña del arquero, creció en sabiduría y coraje. Sin embargo, Houji no descansó en la gloria. Sabía que la vida es efímera y que incluso los más grandes héroes están sujetos al tiempo y a la muerte. Por ello, cuando los dioses le ofrecieron el elixir de la inmortalidad, entendió que su decisión tendría un peso más allá de su propia vida. Aquí es donde la historia se llena de tensión. El elixir era capaz de otorgar la vida eterna, pero su uso también significaba abandonar todo lo que él amaba en el mundo mortal. Houji lo guardó, no por miedo, sino por amor. Quería compartirlo únicamente con su esposa, Chane, y asegurar que ambos pudieran vivir juntos más allá de los límites del tiempo. Su intención era noble, pero como todas las grandes leyendas, el destino tiene sus propios planes. Imagina por un momento la escena. Houji colocando cuidadosamente el frasco en un lugar seguro, mientras el viento agita las cortinas de su hogar y la luz de la luna refleja sus pensamientos. Cada decisión estaba cargada de responsabilidad, y la incertidumbre de lo que vendría lo acompañaba día y noche. El amor verdadero requiere paciencia, y Houji entendía que debía proteger su tesoro hasta que llegara el momento adecuado. Pero la codicia y la ambición no tardaron en aparecer. Fen Meng, discípulo y aprendiz cercano de Houji, vio la oportunidad de apoderarse del elixir. Consumido por la avaricia, decidió robarlo, sin considerar las consecuencias que esto tendría sobre la vida de Houji y la armonía del mundo. Este momento de traición es crucial. Demuestra cómo incluso en tiempos de triunfo, la humanidad sigue enfrentando desafíos derivados de la envidia y la codicia. Cuando Fen Meng intentó robar el elixir, Chane se enfrentó a una decisión imposible. Para proteger el regalo divino y evitar que cayera en manos equivocadas, tomó el elixir ella misma. En el instante en que lo bebió, su cuerpo comenzó a elevarse hacia los cielos, y un resplandor celestial la rodeó mientras se convertía en la diosa de la luna. Houji, impotente, vio cómo su amada se alejaba, llevándose consigo el sueño de una vida eterna compartida. Aquí quiero que hagas una pausa e imagines el dramatismo de la escena. Houji extendiendo las manos, el cielo iluminado por la energía del elixir, y Chane ascendiendo lentamente hacia la luna, mientras su mirada expresa tanto amor como tristeza. La separación no era solo física, era un recordatorio de que incluso los héroes deben enfrentar decisiones que cambian la vida de manera irrevocable. A partir de ese momento, Chane residió en la luna, observando la tierra y a Houji desde la distancia.
Su existencia se convirtió en un equilibrio entre soledad y vigilancia, entre el sacrificio y la responsabilidad. Desde su trono lunar, podía ver a los mortales, enviar señales de protección y recordar la fragilidad de la vida humana. Cada luna llena es un recordatorio de su presencia, y cada historia contada sobre ella mantiene viva la memoria de su sacrificio. Hou-ji, mientras tanto, permaneció en la tierra, respetando la separación impuesta por el destino. Su dolor era inmenso, pero también comprendió la lección que esta tragedia enseñaba. El amor verdadero no siempre significa posesión ni proximidad. A veces, significa aceptar lo que no podemos cambiar, mientras protegemos lo que amamos de la manera que nos sea posible. La leyenda de Hou-ji Chane también se entrelaza con rituales y festivales tradicionales. Durante el Festival del Medio Otoño, los humanos colocan linternas, ofrecen pasteles de luna y miran al cielo, recordando la historia de la diosa y su sacrificio. Estas celebraciones no solo son actos culturales, sino también recordatorios de que los héroes y dioses continúan influyendo en la vida humana, enseñando valores de amor, sacrificio y respeto por la naturaleza y los ancestros. Pero la historia no es solo sobre separación, también es sobre esperanza y perseverancia. Hou-ji continuó protegiendo a la humanidad, manteniendo la memoria de Chane viva en su corazón, y usando su experiencia para guiar a otros héroes inmortales en momentos de crisis. Su vida se convirtió en un ejemplo de cómo enfrentar la pérdida sin rendirse, cómo mantener la fe cuando todo parece perdido y cómo transformar el dolor en acción significativa. Uno de los episodios más poderosos de esta historia es la relación simbólica entre el elixir, la luna y la inmortalidad. La bebida de Chane representa la trascendencia del alma sobre la materia, mientras que su residencia en la luna simboliza la separación de los deseos terrenales y la búsqueda de un propósito superior. Para Hou-ji, la lección fue que incluso los logros más grandes y los poderes más extraordinarios tienen consecuencias que deben ser manejadas con sabiduría y humildad. Ahora quiero que hagas otra pausa e imagines esto: la luna llena brillando sobre la tierra, Hou-ji observándola desde su hogar, recordando cada gesto, cada sonrisa y cada sacrificio de Chane. La humanidad, inspirada por esta historia, celebra cada año, recordando que el amor, la valentía y la virtud pueden trascender incluso los límites del tiempo y el espacio. Y mientras los mortales miran la luna y cuentan la historia de Hou-ji y Chane, la leyenda nos recuerda que la vida está llena de decisiones difíciles, donde cada elección trae consecuencias que pueden cambiar el curso de la historia. A veces, la victoria no se mide por el poder o la fuerza, sino por la capacidad de mantener la integridad, proteger lo que amamos y aceptar lo que no podemos cambiar. Finalmente, esta historia conecta con otras leyendas de la mitología china: la valentía de Hou-ji, la sabiduría de Nuba, la audacia de Sambucón y el sacrificio de Bai Suzen. Todas estas historias juntas muestran un mundo donde los héroes y los dioses no son invencibles. Enfrentan pérdidas, traiciones y desafíos que los moldean, enseñando lecciones universales sobre amor, coraje y responsabilidad. Antes de cerrar esta parte, quiero dejar un pensamiento poderoso. El amor y la virtud no siempre se manifiestan en la proximidad física o en la inmortalidad, sino en la capacidad de actuar con sabiduría, sacrificio y compasión, incluso frente a la separación y la adversidad. Cada luna llena que iluminamos es un recordatorio de esto, y cada historia contada mantiene viva la memoria de los héroes que nos precedieron. En la próxima parte, exploraremos la leyenda de los espíritus del río y las aguas sagradas, donde los mortales aprenderán cómo respetar los elementos naturales y enfrentar criaturas que habitan en los ríos, enseñando lecciones de equilibrio, respeto y supervivencia en el mundo natural. Pero por ahora, imagina a Hou-ji mirando hacia la luna, su corazón lleno de amor y tristeza, y reflexionando sobre la lección más profunda: que incluso cuando perdemos a quienes amamos,
nuestras acciones pueden proteger, inspirar y enseñar a generaciones enteras. Porque en la mitología china, cada historia, ya sea de amor, valentía o sacrificio, nos recuerda que nuestros actos tienen un impacto más allá de nosotros mismos, y que la verdadera fuerza y sabiduría se miden por la capacidad de amar y proteger, incluso cuando todo parece imposible. Después de las grandes hazañas de Hou Yi, Chané, Zambukon y Bai Suzhen, la mitología china nos recuerda que la naturaleza misma tiene espíritus que deben ser respetados. Los ríos y lagos estaban habitados por criaturas invisibles y guardianes acuáticos que castigaban la codicia y la imprudencia. Los mortales aprendieron que la fuerza bruta no basta. La sabiduría y el respeto por los elementos son esenciales para sobrevivir. Cuenta la leyenda que un joven aldeano, buscando poder y riqueza, decidió capturar peces sagrados de un río prohibido. Sin saberlo, despertó la ira de los espíritus del agua. Torbellinos, olas gigantes y sombras danzantes surgieron para proteger su dominio. Solo la humildad, el arrepentimiento y la cooperación con los espíritus le salvaron la vida. Esta historia nos recuerda que la armonía con la naturaleza es un deber sagrado, y que los elementos no son enemigos, sino maestros que enseñan lecciones de paciencia, equilibrio y respeto. Los héroes anteriores pudieron enfrentar dioses y monstruos, pero incluso ellos entendieron que la fuerza sin respeto trae consecuencias. Al final, el joven aldeano ofreció tributos y aprendió los secretos del río, ganándose el favor de los espíritus. Sus enseñanzas se transmitieron de generación en generación. Los ríos no solo alimentan, sino que también enseñan a vivir en equilibrio con el mundo que nos rodea. Todas estas historias, desde Hou Yi hasta Zambukon y Bai Suzhen, forman un tejido que conecta amor, valentía, sacrificio y sabiduría. La mitología china no es solo entretenimiento, es un mapa de valores, enseñanzas y advertencias. Cada héroe nos muestra cómo enfrentar desafíos, cómo equilibrar poder con responsabilidad y cómo las decisiones afectan a generaciones enteras. Hoy, al mirar la luna, los ríos o imaginar un mono saltando entre nubes, recordamos estas lecciones. Las leyendas inspiran respeto por la naturaleza, la valentía frente a la adversidad y la fuerza del amor y la amistad. Los héroes pueden ser dioses, mortales o espíritus, pero sus enseñanzas son atemporales y universales. Y mientras contamos estas historias, comprendemos que cada acto tiene repercusión, cada elección deja huella, y que la verdadera inmortalidad no está en los elixires ni en los poderes, sino en la memoria y el ejemplo que dejamos. La mitología china sigue viva, enseñando que la valentía, la sabiduría y la compasión son eternas.